En la clase de hoy vamos a ver el tema de funciones. Para comenzar a ver este tema, vamos a comenzar analizando un ejemplo. Un laboratorio para preparar 400 litros de alcohol en gel necesita 2 días. Si le encargan 600 litros, necesitará 3 días, pero si le encargan 200 litros, necesitará solo un día. Es decir que el tiempo empleado para poder fabricar el alcohol en gel depende de la cantidad de litros que se le encarguen. Cuanto mayor es la cantidad de litros que se le encarguen, van a demorar más tiempo. En este ejemplo tenemos, por un lado, la variable litros. Se llama variable porque, como vimos acá, puede cambiar, variar. 400 litros en un caso, 600 litros en otro caso, 200 litros en otro caso. Entonces, la variable litros que se relaciona con otra variable que son los días. También se denomina variable porque los días también pueden variar desde 1, 2 o 3 días según la cantidad de litros que va a preparar el laboratorio. La segunda variable, o sea los días, depende de la primera variable que son los litros. La definición de función dice que una función es una relación entre dos variables en la cual a cada valor de la primera variable, llamada variable independiente, le corresponde un único valor de la segunda variable llamada variable dependiente. Si consideramos el ejemplo inicial, podemos expresar los resultados obtenidos en una tabla de valores. Tenemos por un lado los litros, los días. Entonces, para elaborar 400 litros necesitamos 2 días. Para elaborar 200 litros necesitamos un día y para elaborar 600 litros necesitamos 3 días. Otra forma de representar esta situación es mediante un sistema de ejes cartesianos donde tenemos la variable independiente, o sea los litros, en el eje horizontal y los valores de la variable dependiente en el eje vertical. Así como tenemos 200 litros, demora un día, 400 litros demora 2 días, para elaborar 600 litros demora 3 días. Si cambiamos el nombre de las variables, a los litros les llamaremos X y a los días les llamaremos Y. Tendremos entonces lo siguiente. Entonces, en X van a ser los litros y la variable Y ahora van a ser los días. Para preparar 200 litros se demora un día, para preparar 400 litros 2 días, para preparar 600 litros 3 días. El gráfico ahora queda de la siguiente manera. En el eje horizontal vamos a tener ahora la variable X, que son nuestros litros, y en el eje vertical vamos a tener ahora la variable Y, que son los días. En general, una función relaciona un valor de la variable X, o sea la variable independiente, con un único valor de la variable Y, o sea la variable dependiente. Esta restricción que dice con un único valor de la variable dependiente es una de las características de la función. Si lo expresamos en símbolos, vamos a tener que para cada valor de X, a través de la función, llegamos o obtenemos un valor de la variable dependiente Y. Otra forma de expresar es que a cada valor de X se le asigna el resultado de aplicar la función a X. Esta forma de expresar en símbolos tenemos que a X le asignamos el resultado de aplicar la función a la variable X. Esto implica que tanto Y como f de X representan lo mismo. Si vemos acá la relación, a X se le asigna Y a través de la función y acá a X se le asigna el resultado de aplicar la función a X. Quiere decir que estas dos denominaciones de la función representan exactamente lo mismo. El dominio de una función es el conjunto formado por los valores que puede tomar la variable independiente. El dominio se puede indicar como dominio de f, dominio de la función, o dominio de la función f de x,
o simplemente dominio y al lado colocamos los valores que forman el dominio de la función. La imagen de una función es el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable dependiente, es decir, los resultados de la función. Esto se indica como imagen o imagen de f de x o simplemente imagen y al lado los valores o los intervalos que forman la imagen o resultados de la función. En el primer caso, en el ejemplo inicial, tenemos entonces que el dominio va a estar formado por los valores de x, o sea, los litros, y la imagen va a estar formada por los valores y, es decir, los días. Si analizamos un gráfico, el dominio de la función en un gráfico siempre está ubicado en el eje horizontal, mientras que la imagen siempre está ubicada en el eje vertical. En este caso, el dominio para esta función está formada por los valores 200, 400 y 600, que los leemos acá en el gráfico o los leemos acá en la tabla en la parte de x. Y la imagen está formada por los valores 1, 2 y 3, que los sacamos del eje vertical en el gráfico o los sacamos del lado derecho de la tabla, o sea, los valores de y. Otro ejemplo de función, f de x igual a x al cuadrado. Si consideramos la función para los números reales entre menos 2 y 3, es decir, el intervalo que va desde menos 2 hasta 3, ¿qué significa? Que tengo que reemplazar estos valores que me dan como dato, los tengo que reemplazar en la x de la función, elevarlo al cuadrado y eso me va a dar por resultado el valor de la función. Veamos la tabla. El primer valor que tengo que considerar es menos 2, lo reemplazo en el lugar de x, lo elevo al cuadrado y eso me da por resultado el valor de la función. Quiere decir que la función valuada en menos 2 me da por resultado 4. Si reemplazo la x ahora por menos 1 elevado al cuadrado me da 1. La función evaluada en menos 1 me da por resultado 1. Si reemplazo la x por 0, la función me da 0. Si reemplazo la x por 1 al cuadrado me da por resultado 1. Si reemplazo la x por 2 al cuadrado me da 4. Y si reemplazo la x por 3 al cuadrado me da por resultado 9. Es decir, tomé los valores que van para x desde menos 2 hasta 3, que es lo que me indica el intervalo. Si coloco ahora los valores en una tabla me va a quedar para x, los x que van desde menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y los resultados que obtuve de la función para cada uno de esos valores. Si ahora represento gráficamente, voy a poner entonces en el eje horizontal los valores de x y vamos a ver ahora cómo quedan los valores para el eje y, o sea, para el eje que representa a la función. Cuando x vale menos 2, la función vale 4. Cuando x vale menos 1, la función vale 1. Cuando x vale 0, la función vale 0. Cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 2, la función vale 4. Cuando x vale 3, la función vale 9. Entonces, como estamos trabajando con números reales, quiere decir que si yo tomo valores intermedios voy a ir obteniendo también resultados parciales para completar el gráfico de esta función. ¿Cuál será el dominio y cuál será la imagen de esta función? Para el dominio me fijo entonces en los valores que toman el eje horizontal o los valores que toma la x en la parte izquierda de la tabla. ¿Qué valores toma la x? Desde menos 2 hasta 3, vemos el gráfico desde menos 2 también hasta 3. Y los valores de la imagen, los valores de la función desde 0 hasta 9. 0, 1, 4 y 9. Acá solamente porque tomamos los valores enteros, pero como estamos trabajando con números reales, quiere decir que puedo tomar todos los valores intermedios que hay entre un número entero y otro. Quiere decir entonces que el dominio va a ser el intervalo cerrado de menos 2 hasta 3 y la imagen va a ser el intervalo cerrado desde 0 hasta 9. Si yo tengo ahora
me dan un gráfico y me piden que lo analice para saber si es función o no, una regla práctica es tomar una regla o un lápiz, ubicarla en forma paralela al eje Y, lo desplazo y a medida que lo desplazo voy viendo en cuántos puntos me va cortando el gráfico. Si me corta o me toca en un solo punto, quiere decir que el gráfico es una función. Si me toca en más de un punto, significa que ese gráfico no corresponde a una función. Veamos la animación. A medida que desplazo la regla o lápiz, me va tocando en un solo punto al gráfico. Quiere decir entonces que este gráfico sí corresponde a una función. Vamos a analizar los siguientes gráficos. Vamos a usar el mismo método con la regla. Se desplaza, voy viendo en cuántos puntos lo toca. Si lo toca en uno solo, es una función. En este caso, veamos que lo toca al gráfico en 2 puntos. Quiere decir que este otro gráfico no corresponde a una función. Veamos qué pasa abajo con el gráfico verde. Si yo desplazo la regla, vemos que lo toca en un solo punto, o sea que sí es una función. Y en este caso también toca en un solo punto, quiere decir que este otro gráfico también es una función. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.